Un nuevo amanecer en Triana. El valor inesperado de Alba. Atención, almas valientes. Antes de sumergirnos en esta historia que te conmoverá hasta lo más profundo, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de empoderamiento. ¿Estás listo para un viaje emocional? Prepárate. El humo denso que se alzaba del patio trasero de la casa en el barrio de Triana, en Sevilla, no era el de una paella dominical. Era el funeral de la dignidad de Alba Ramos. Cuando bajó del autobús que la traía de su trabajo como limpiadora en las lujosas villas de Los Remedios, lo primero que vio fueron las llamas. Lo segundo, sus vestidos. Ese azul cobalto que tanto le gustaba. La blusa fucsia que había comprado con tanto esfuerzo. Sus pocas prendas íntimas, todas convertidas en cenizas bajo la mirada enloquecida de Mateo Castro, su marido de 12 años. «Ya no vas a necesitar esos trapos de cualquiera», gritaba él, echando más gasolina al fuego que había montado en un oxidado bidón en medio del pequeño patio de tierra. Alba se quedó paralizada en la puerta de alambre, con su bolsa de la compra aún colgando del brazo. A sus 35 años, ya no recordaba cuándo había sido la última vez que Mateo no estaba enfadado por algo, pero esto era distinto. Era: «Mateo, ¿qué haces? Esa era toda mi ropa». Su voz salió quebrada, casi un susurro. «¡Tu ropa! ¡Tu ropa!», se burló él, volteándose hacia ella con los ojos inyectados de alcohol y rabia. «Esta ropa que usas para andar provocando a otros hombres, para que te vean el trasero cuando te agachas a limpiar casas». Los vecinos habían empezado a asomarse por las ventanas de las casitas, apiñadas en la estrecha calle de Triana. Doña Lola, la del número 5, se persignó al ver el espectáculo. Los niños de la esquina se acercaron curiosos hasta que sus madres los jalaron hacia adentro. «Yo no ando provocando a nadie, Mateo. Trabajo para que tengamos que comer», respondió Alba, tratando de mantener la calma, como había aprendido a hacer en estos 12 años de infierno. «¡Mentirosa!». Mateo tomó una botella de cerveza vacía que tenía a un lado y la estrelló contra el suelo. «El compadre Fran me dijo que te vio muy arregladita el martes, que hasta perfume traías». Alba recordó ese martes. La señora para la que trabajaba en Los Remedios le había regalado un frasco de perfume que ya no usaba. Por primera vez en meses, Alba se había sentido como una mujer normal, no como el fantasma en el que se había convertido. Era un regalo de la señora Mateo, nada más. «Señora, mis cojones». Mateo se acercó a ella con pasos tambaleantes. «A ver si así aprendes a no ser una ramera». El primer golpe le pegó en la mejilla izquierda. No fue el más fuerte que había recibido, pero sí el que más la marcó. Porque esta vez había testigos. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que la humillación se convierte en un fuego que te consume por dentro? Esta vez, medio barrio de Triana estaba viendo cómo Mateo Castro humillaba a su esposa en el patio de su propia casa. Alba se llevó la mano a la cara, sintiendo el ardor familiar. Pero algo había cambiado. Ver sus pocas pertenencias convertidas en humo. Ver a los vecinos asomados como si fuera un espectáculo. Sentir que ya no le quedaba nada que perder. Algo se rompió por dentro. «Ya no más», susurró, tan bajito que ni ella misma se escuchó. «¿Qué dijiste?». Mateo se acercó más, con el puño cerrado. «Dije que ya no más». Esta vez lo dijo más fuerte. Lo suficientemente fuerte para que doña Lola lo escuchara desde su ventana. Lo suficientemente fuerte para que los niños que se habían escondido detrás de sus madres la oyeran. Lo suficientemente fuerte para que ella misma se lo creyera.
Mateo se rió con esa risa cruel que Alba conocía tan bien. Ya no más que, maldita inútil, ya no más que. Ya no más esto, dijo Alba, señalando el fuego. Su cara hinchada, la humillación. Ya no más tú. El silencio que siguió fue más fuerte que los gritos. Hasta el fuego parecía haberse calmado, como esperando a ver qué pasaría después. Los vecinos contuvieron la respiración. Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y furia que Alba nunca había visto. Por 12 años, ella había agachado la cabeza. Había pedido perdón por cosas que no había hecho. Había cargado con la culpa de su mal humor, de su borrachera, de su fracaso como hombre. Pero ver sus vestidos convertidos en cenizas había sido como ver su propia alma quemándose. Y de esas cenizas, por primera vez en años, había nacido algo parecido al coraje. Te vas a arrepentir de haberme dicho eso, murmuró Mateo, con una voz tan baja y peligrosa que hizo que Alba sintiera un escalofrío. Ya me arrepentí, respondió ella, sorprendiéndose de su propia valentía. Me arrepentí de haberte conocido. Me arrepentí de haberme casado contigo. Me arrepentí de haber perdido 12 años de mi vida tratando de convertir a un demonio en hombre. Las palabras salieron como agua de una presa que al fin se había roto. 12 años de palabras tragadas, de humillaciones calladas, de lágrimas secas. Mateo levantó el puño, pero esta vez Alba no cerró los ojos. Esta vez lo miró directo a la cara. «Pégame», le dijo. «Pégame aquí, delante de todos, para que vean qué clase de hombre eres. Para que vean que lo único que sabes hacer es lastimar a una mujer que te dio los mejores años de su vida». La mano de Mateo se quedó suspendida en el aire. Por primera vez en 12 años, Alba no tenía miedo. Por primera vez en 12 años, él sí lo tenía. «Esto no se va a quedar así», le dijo finalmente bajando el puño. «Esta es mi casa. Tú no eres nadie sin mí. No tienes nada. No tienes a nadie. ¿A dónde vas a ir?» Alba miró las cenizas de su ropa. Luego miró a Mateo. Después, miró a los vecinos que seguían observando desde sus ventanas. Por último, miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer sobre Sevilla. «No lo sé», dijo con una tranquilidad que la sorprendió. «Pero cualquier lugar va a ser mejor que aquí». Dio media vuelta y caminó hacia la casa. Mateo la siguió gritando, amenazándola, pero sus palabras ya no la lastimaban. Era como si el fuego que había quemado su ropa también hubiera quemado el miedo que la había mantenido prisionera todos estos años. Entró a la pequeña habitación que habían compartido y agarró lo único que quedaba: su bolso de mano, los 30 euros que tenía ahorrados escondidos en una lata de galletas, y la foto de su madre que había muerto 5 años atrás. Cuando salió, Mateo estaba parado en la puerta, bloqueándole el paso. «Si te vas, no regreses. No vuelvas a pisar esta casa». «No pensaba hacerlo», le respondió Alba. «¿Y a dónde vas a ir? ¿Con qué familia? Si por mi culpa ya no te habla nadie». Era verdad. Mateo se había encargado de alejarla de sus hermanas, de sus amigas, de cualquier persona que pudiera ayudarla. Había sido tan lento, tan calculado, que Alba ni siquiera se había dado cuenta de cómo había terminado completamente sola. Pero esa noche, parada en la puerta de esa casa que había sido su cárcel, algo le dijo que no estaba tan sola como creía. «Ya veré», le dijo, y caminó hacia la calle. Era casi la medianoche. Las calles de Triana no eran seguras para una mujer sola, menos con 30 euros en el bolso. Pero Alba caminó sin rumbo, sintiendo por primera vez en años que sus pies la llevaban hacia adelante, y no en círculos. A 2 manzanas de la casa,
vio las luces de la pequeña parroquia de San Gonzalo. Nunca había sido muy religiosa, pero esa noche, sin más opciones, caminó hacia la luz. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que en esa humilde iglesia, una mujer que parecía enviada del cielo, la estaría esperando con los brazos abiertos. Lo que no sabía era que Dios estaba a punto de vestir su alma con algo que ningún fuego podría quemar jamás. La parroquia de San Gonzalo no era más que un pequeño edificio de ladrillo en la esquina de la calle Pajés del Corro, con una cruz de neón que parpadeaba y una puerta de madera desgastada. Alba había pasado frente a ella miles de veces en estos 12 años, pero nunca había sentido la necesidad de entrar. Esa noche era diferente. Empujó la puerta con cuidado, esperando encontrar el templo vacío y oscuro, pero una luz tenue venía desde el altar, donde una mujer mayor estaba arreglando unas flores marchitas en un florero. «Buenas noches», dijo la mujer sin voltear, como si hubiera estado esperándola. «Pase, hija, la casa de Dios siempre está abierta». Alba se quedó parada en la entrada sin saber qué decir. La mujer se volteó, y Alba pudo ver su rostro, morena, con arrugas que hablaban de sabiduría más que de edad, y unos ojos que parecían ver más allá de lo que era visible. «¡Ay, niña!», dijo la mujer al ver la mejilla hinchada de Alba y su ropa desarreglada. «¿Qué te pasó?» Yo no sé por qué vine aquí», murmuró Alba. «No tengo a dónde ir». La mujer se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido que puede salir corriendo en cualquier momento. «Me llamo Dolores, pero todos me dicen Doña Lola. Ayudo a cuidar esta parroquia desde hace 20 años». «Alba», respondió ella, y al decir su nombre se dio cuenta de lo irónico que sonaba. ¿Qué Alba, Amanecer, podía tener una mujer que acababa de perder todo? «Alba», repitió doña Lola, como probando el sabor del nombre. «Qué nombre tan bonito. Tu madre sabía lo que hacía cuando te lo puso». Las lágrimas que Alba había estado conteniendo desde que vio sus vestidos quemándose, finalmente brotaron. Se derrumbó en una de las bancas de la iglesia, sollozando como no había llorado en años. Doña Lola no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. No preguntó qué había pasado. No ofreció consejos baratos. No trató de calmarla con palabras vacías. Solo se quedó ahí, siendo una presencia cálida en la noche más fría de la vida de Alba. Cuando los sollozos se calmaron, doña Lola habló. «¿Tienes hambre, hija?» Alba se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno. Con todo el drama del día, había olvidado por completo la comida. «Un poquito», admitió. «Ven conmigo». Doña Lola la llevó a una pequeña habitación detrás del altar, que servía como sacristía y cocina. Había una estufa de 2 fuegos, un refrigerador pequeño y una mesa con 2 sillas. Era humilde, pero se sentía como un hogar. «Siéntate», le dijo doña Lola, mientras sacaba una olla del refrigerador. «Te voy a calentar un caldito de puchero que hice ayer». Mientras la sopa se calentaba, doña Lola puso una manta sobre los hombros de Alba. Era una manta vieja, remendada en varias partes, pero olía a lavanda y a amor. «¿Hace mucho que no comes bien?», preguntó doña Lola, sirviendo la sopa en un plato hondo. Alba pensó en la pregunta. ¿Cuándo había sido la última vez que había comido sin prisa, sin miedo, sin tener que servir primero a Mateo y conformarse con lo que quedara? «Hace mucho que no como en paz», respondió finalmente. Doña Lola asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Comes en paz aquí, hija. Aquí nadie te va a gritar,
Nadie te va a pegar. Nadie te va a hacer sentir menos de lo que eres. La sopa estaba deliciosa. Tenía verduras frescas, carne deshebrada y ese sabor que solo tienen las comidas hechas con cariño. Alba comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera la primera comida de su vida. ¿Tu familia sabe dónde estás?, preguntó doña Lola después de un rato. No tengo familia, respondió Alba. Bueno, tengo 2 hermanas, pero hace años que no hablo con ellas. Mi marido se encargó de alejarme de todos. ¿Exmarido? No sé, todavía no sé qué soy. Doña Lola la miró con esos ojos sabios que parecían entender más de lo que las palabras podían explicar. ¿Quieres contarme qué pasó? Y por primera vez en 12 años, Alba habló. Le contó sobre Mateo, sobre los golpes que habían empezado sutiles y se habían vuelto más frecuentes. Le contó sobre el aislamiento, sobre cómo poco a poco había perdido contacto con sus hermanas, con sus amigas, con el mundo exterior. Le contó sobre los celos, las acusaciones, las humillaciones diarias. Le contó sobre la ropa quemada, sobre la gota que había derramado el vaso. Doña Lola escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles. Cuando Alba terminó de hablar, se quedaron en silencio por un momento. «Hija», dijo finalmente doña Lola, «¿sabes lo que significa tu nombre?» «Alba». Alba significa que, por más oscura que esté la noche, siempre va a amanecer. Significa que Dios nunca nos abandona, aunque a veces sentimos que sí. «No sé si creo en Dios», admitió Alba. «Si Dios existiera, ¿por qué me dejó sufrir tanto tiempo?» «Porque te estaba preparando para algo más grande, hija. Porque tenías que tocar fondo para darte cuenta de que podías volar». Doña Lola se levantó y fue hacia un pequeño armario. Sacó un cobertor azul marino y una almohada. «Vas a dormir aquí esta noche», le dijo. «Mañana veremos qué sigue. No puedo aceptar». «Claro que puedes. Esta es la casa de Dios, y Dios no deja a sus hijas durmiendo en la calle». Alba se acomodó en un sofá pequeño que había en la sacristía. No era la cama más cómoda del mundo, pero era la primera vez en años que se acostaba sin miedo, sin preguntarse si Mateo llegaría borracho, sin calcular si había hecho algo que lo podría enojar, sin tener que fingir que dormía para evitar sus manos agresivas. «Doña Lola», dijo antes de que la mujer se fuera, «¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». La mujer mayor se quedó parada en la puerta, con una sonrisa que le iluminó toda la cara. «Hija, Dios no necesita referencias para amar a sus hijos, y yo tampoco». Antes de irse, doña Lola se acercó y le puso una mano en la frente, como había hecho su madre cuando era niña y tenía fiebre. «Dios te ama, Alba. Nunca lo olvides. Por más que el mundo te haya hecho creer lo contrario, tú eres valiosa, eres importante, eres hija del rey». Cuando doña Lola se fue, Alba se quedó sola en la oscuridad de la pequeña sacristía. Pero por primera vez en años, la oscuridad no le daba miedo. Se sentía protegida, cuidada, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Cerró los ojos y por primera vez en meses no tuvo pesadillas. Soñó que caminaba por un campo lleno de flores, vestida con un vestido blanco que brillaba bajo el sol. En el sueño se sentía libre, liviana, como si pudiera volar. No sabía que ese sueño era una profecía. No sabía que Dios ya había empezado a tejer el vestido de dignidad que pronto vestiría su alma. Afuera, la ciudad de Sevilla dormía, pero en esa pequeña parroquia de Triana, un milagro acababa de comenzar. El sol que se filtraba por la pequeña ventana de la sacristía despertó a Alba con una suavidad que no recordaba haber sentido jamás.
Por un momento, se quedó quieta, desorientada. No escuchaba los ronquidos de Mateo, no olía a cerveza rancia y cigarrillos, no sentía esa tensión en el estómago que la acompañaba cada mañana desde hacía años. Entonces recordó. Los vestidos quemándose, la confrontación, su escape hacia esta pequeña iglesia en la calle Pajés del Corro, la bondad inexplicable de doña Lola. Se incorporó despacio, sintiendo un dolor extraño en el pecho. No era el dolor físico de los golpes al que ya estaba acostumbrada. Era algo diferente, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo y sanando al mismo tiempo. «Buenos días, hija». La voz de doña Lola llegó desde la pequeña cocina, acompañada del aroma de café de olla y tostadas recién hechas. «¿Dormiste bien?» Alba se levantó y dobló cuidadosamente el cobertor azul, que había sido su refugio durante la noche. Había aprendido a ser meticulosa con las cosas ajenas. Mateo la había entrenado a golpes para no tocar nada que no fuera suyo. «Sí, doña Lola, gracias por todo. No me tienes que agradecer nada, niña. Ven, desayuna conmigo». La mesa pequeña estaba puesta para dos. Había café humeante en jarros de barro, tostadas calentitas envueltas en un trapo limpio, huevos revueltos con tomate y cebolla, y jamón serrano desmenuzado encima. Era un desayuno sencillo, pero servido con un amor que Alba había olvidado que existía. «¿Usted vive aquí en la iglesia?», preguntó Alba mientras probaba el jamón, que tenía ese sabor a hogar que llevaba años sin conocer. «Sí y no», respondió doña Lola con una sonrisa misteriosa. «Tengo mi casita a 3 calles de aquí, pero paso tanto tiempo en la parroquia que ya es como mi segundo hogar. El párroco, don Ricardo, me dio las llaves hace años para que pudiera venir a cualquier hora a cuidar las flores, limpiar, preparar las cosas para los servicios». «¿Párroco don Ricardo?» «Así es. Él y su esposa, Elena, llevan esta iglesia desde hace 15 años. Son buena gente, hija. Gente que ama a Dios de verdad, no de mentiritas». Mientras desayunaban, doña Lola le contó sobre la parroquia. Era una congregación pequeña, de unas 60 personas, en su mayoría familias trabajadoras de Triana y los alrededores. Gente humilde que se ayudaba entre sí, que celebraba los bautizos y las bodas juntos, que lloraba los entierros como una sola familia. «Elena viene los miércoles y viernes por las tardes a orar con las mujeres», le explicó doña Lola. «Hoy es miércoles. Si quieres puedes quedarte a conocerla». Alba sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que había estado en un círculo de mujeres? Mateo había cortado sistemáticamente todas sus amistades femeninas, asegurándose de que no tuviera con quién hablar, con quién desahogarse, con quién comparar su situación. «No sé si deba», murmuró. «No soy muy religiosa, no sé si encaje». «Hija», dijo doña Lola, poniendo su mano arrugada sobre la de Alba. «Dios no busca gente perfecta, busca gente quebrada para hacerla nueva. Busca corazones heridos para sanarlos». Después del desayuno, doña Lola le enseñó la iglesia. Era pequeña, pero cuidada con esmero. Las bancas de madera estaban pulidas hasta brillar, el piso de mosaico sevillano relucía, y había macetas con geranios rojos y blancos en cada rincón. El altar era sencillo, una cruz de madera, una mesa cubierta con un mantel bordado a mano y un vitral pequeño que proyectaba luces de colores cuando el sol lo atravesaba. «Esta parroquia la construyó la comunidad», le contó doña Lola mientras regaba las plantas. «Ladrillo por ladrillo, euro por euro, mi difunto esposo, que en paz descanse, puso varias de estas losas con sus propias manos. ¿Hace mucho que enviudó? 8 años. Cáncer». La voz de doña Lola se suavizó. «Pero ¿sabes qué, hija? Él murió rodeado de amor, en paz conmigo y con Dios.
Eso no tiene precio. A las 3 de la tarde empezaron a llegar las mujeres para el círculo de oración. Alba las vio desde la ventana de la sacristía. Señoras de diferentes edades, algunas llegando en autobús, otras caminando, algunas cargando a niños pequeños, todas con esa expresión de quien va a un lugar donde se siente bienvenida. ¿Vienes?, le preguntó doña Lola. Alba se tocó instintivamente la mejilla, donde todavía tenía la marca del golpe de ayer. Se miró en el pequeño espejo del baño, su cabello desarreglado, su ropa arrugada de dormir sentada, la tristeza profunda en sus ojos. No puedo presentarme así. Hija, vas a venir tal como estás. Dios te conoce así. Nosotras te vamos a conocer así. Con el corazón latiéndole fuerte, Alba siguió a doña Lola hacia el área principal de la iglesia. Las mujeres ya estaban sentadas en un círculo de sillas de plástico frente al altar. Cuando entraron, todas voltearon a verla. Alba se preparó para las miradas de juicio, para las preguntas incómodas, para sentirse como un animal raro en exhibición. Pero lo que vio en esos rostros la dejó sin palabras. Compasión, comprensión, y algo que no veía dirigido hacia ella desde hacía años. Respeto. Hermanas, dijo doña Lola, ella es Alba. Anoche Dios la trajo a nosotras. Una mujer de unos 40 años, de cabello negro recogido en una coleta y ojos verdes intensos, se levantó y se acercó. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda azul marino. Pero había algo en su presencia que irradiaba autoridad y calidez al mismo tiempo. Alba, soy Elena Vázquez, la líder de esta comunidad. Bienvenida a tu casa. Alba no sabía qué responder. Nunca había conocido a una mujer líder religiosa. En su mente, los líderes religiosos eran siempre hombres mayores con voces fuertes y miradas severas. Pero esta mujer tenía algo diferente, una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Siéntate donde te sientas cómoda, le dijo Elena con una sonrisa genuina. Aquí no hay lugares especiales ni jerarquías. Todas somos hijas del mismo padre. Alba se sentó entre doña Lola y una muchacha que no podía tener más de 20 años, pero que cargaba a un bebé y tenía esa mirada cansada de quien ha vivido más de lo que su edad sugiere. Vamos a empezar orando, dijo Elena, y quiero que sepan que pueden orar en voz alta o en silencio, como se sientan cómodas. Dios escucha todos los idiomas del corazón. Las mujeres cerraron los ojos y empezaron a orar. Unas en voz alta, pidiendo por sus hijos, por trabajo, por sanidad. Otras en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Alba cerró los ojos también, pero no sabía qué decir. Hacía tanto tiempo que no hablaba con Dios, que había olvidado cómo hacerlo. Padre, escuchó que oraba la muchacha a su lado. Gracias porque ya no tengo que soportar que me peguen. Gracias porque mi bebé va a crecer viendo a una mamá fuerte, no a una mamá golpeada. Las palabras se clavaron en el corazón de Alba como cuchillos. Esta muchacha, que podría ser su hija, había vivido lo mismo que ella, pero había encontrado la salida antes, cuando todavía era joven, cuando todavía le quedaba vida por delante. Señor, siguió orando otra mujer, ayúdame a perdonar a mi padre por lo que me hizo. Ayúdame a sanar para que mis hijas no carguen con mi dolor. Una por una las mujeres fueron orando, compartiendo sus cargas, pidiendo por fuerza, por sanidad, por sabiduría. Y Alba se dio cuenta de que no estaba sola, que había otras mujeres que habían caminado por los mismos senderos oscuros que ella. Cuando llegó su turno de orar, la voz se le quebró antes de poder decir una palabra. Pero Elena puso una mano suave en su hombro. No tienes que decir nada, hermana.
Dios conoce tu corazón mejor que tú misma. Y entonces, por primera vez en años, Alba sintió algo que había olvidado completamente: la presencia de Dios. No como un juez severo que la castigaba por sus fracasos, sino como un padre amoroso que había estado esperando pacientemente a que ella regresara a casa. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de esperanza. Por primera vez en 12 años, no se sentía sola. «Dios mío», susurró finalmente, «no sé si me escuchas después de tanto tiempo. No sé si merezco tu perdón, pero ya no puedo más. Ya no sé quién soy. Ayúdame a encontrarme». Elena se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Alba, mira mis ojos», le dijo con voz firme, pero llena de amor. «Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres los golpes que recibiste. Tú no eres las palabras crueles que te dijeron. Tú eres hija del Rey del Universo. Tú eres valiosa, eres amada, eres importante». «Pero soy una fracasada», lloró Alba. «Perdí 12 años de mi vida. No tengo nada. No soy nadie». «Hija mía», dijo Elena apretando sus manos, «los años que perdiste no definen los años que te quedan. El pasado no determina tu futuro. Dios es especialista en tomar los pedazos rotos y hacer algo hermoso con ellos». En ese momento, algo se movió en lo profundo del alma de Alba. Como si una puerta que había estado cerrada con candado durante años, finalmente se hubiera abierto. La presencia de Dios no era una idea abstracta, era real, tangible, envolvente. «¿Puedes orar por mí?», pidió Alba entre sollozos. «Sería un honor», respondió Elena. Lo que pasó después cambiaría la vida de Alba para siempre. Elena puso sus manos sobre la cabeza de Alba y comenzó a orar con una autoridad que parecía venir directamente del cielo. «Padre Celestial, aquí está tu hija Alba, la que tú formaste en el vientre de su madre, la que tú has amado desde antes de que naciera. Sana sus heridas, Señor. Restaura su identidad. Muéstrale quién es ella en ti». Mientras Elena oraba, las otras mujeres se acercaron y pusieron sus manos sobre los hombros y la espalda de Alba. Era como si fuera envuelta en un abrazo colectivo, en el amor de una familia que nunca había tenido. «Declaro sobre tu vida, Alba», continuó Elena, «que tú eres más que vencedora, que tu pasado no define tu futuro, que Dios tiene planes de bien para ti, para darte esperanza y futuro». En ese momento, Alba sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como si algo pesado fuera levantado de sus hombros, como si algo roto dentro de ella fuera siendo reparado por manos invisibles pero poderosas. Por primera vez en 12 años, se sintió amada incondicionalmente. Por primera vez en 12 años, se sintió valiosa. Por primera vez en 12 años, se sintió como alguien que importaba. Cuando las oraciones terminaron, las mujeres no se fueron inmediatamente. Se quedaron charlando, abrazando a Alba, compartiendo sus propias historias de sanidad y restauración. La muchacha joven le contó cómo había escapado de su marido golpeador con ayuda de la iglesia. Una señora mayor le platicó cómo había superado años de depresión después de que su hijo muriera en un accidente. «Todas hemos estado rotas», le dijo una mujer de mediana edad, «pero Dios es experto en reparar corazones». Cuando la reunión terminó y las mujeres se fueron, Elena se quedó con Alba y doña Lola. «Alba», le dijo Elena, «quiero que sepas que aquí tienes una familia, pero también quiero que sepas que lo que viviste no puede quedar así. Hay recursos, hay ayuda, hay formas de protegerte legalmente». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que mañana, si tú quieres,
te acompaño a poner una denuncia. Que lo que ese hombre te hizo tiene consecuencias legales. Que tú tienes derechos. Y que vamos a hacer que se respeten. Por primera vez desde que había salido de su casa, Alba no sintió miedo al pensar en el futuro. Sintió algo más poderoso que el miedo. Sintió esperanza. No sabía que esta conversación era solo el comienzo. No sabía que Dios ya había comenzado a tejer para ella un vestido de dignidad que ningún fuego podría quemar jamás. El jueves amaneció nublado en Sevilla, con esas nubes grises que amenazan lluvia, pero no se deciden a soltar su carga. Alba despertó antes del alba, con el estómago revuelto y las manos temblando. Hoy era el día. Hoy iba a hacer algo que había soñado durante años, pero nunca había tenido el valor de intentar. Iba a denunciar a Mateo. Elena había llegado temprano, a las 7 de la mañana, con una bolsa de papel en las manos, y esa sonrisa tranquila, que ya se había vuelto un refugio para Alba. «Buenos días, hermana», le dijo. «¿Lista para tomar el control de tu vida?» Alba se miró en el pequeño espejo del baño de la iglesia. Sus ojos todavía estaban hinchados del llanto de ayer, pero había algo diferente en ellos. Una chispa que no había visto en años, como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. «Traje algo para ti», dijo Elena, extendiendo la bolsa. «No es gran cosa, pero pensé que te gustaría tener algo nuevo que ponerte para este día tan importante». Alba abrió la bolsa con cuidado, como si fuera un regalo de Navidad. Adentro había una blusa blanca de algodón, sencilla pero limpia y sin arrugas, y una falda azul marino hasta la rodilla. Nada elegante, pero digno. Ropa que había sido escogida con amor y respeto. «No puedo aceptar esto», murmuró Alba, aunque sus dedos ya estaban acariciando la tela suave de la blusa. «Claro que puedes», insistió Elena. «Una mujer que va a defender sus derechos merece vestirse con dignidad». Mientras se cambiaba en el pequeño baño, Alba se vio reflejada en el espejo, con ropa que no olía a humo, a cerveza, a miedo. Por primera vez en años se vio como una mujer, no como una víctima. Doña Lola les había preparado café con pan tostado, pero Alba apenas pudo tragar un sorbo. El estómago se le cerraba cada vez que pensaba en lo que iba a hacer. ¿Y si no le creían? ¿Y si Mateo se enteraba y la encontraba? ¿Y si todo salía mal? «¿En qué piensas, hija?», le preguntó doña Lola, notando su nerviosismo. «En que tengo miedo», admitió Alba. 12 años callándome, y ahora voy a hablar. ¿Y si no sé cómo?» Elena se sentó a su lado y le tomó las manos. «Alba, escúchame bien. Tú ya diste el paso más difícil. Ya te fuiste de esa casa. Ya dijiste basta. Lo que vamos a hacer hoy es solo poner en papel lo que tú ya decidiste en tu corazón». «Pero él es muy convincente. Sabe hablar bien cuando quiere. Siempre me dice que si lo denuncio, nadie me va a creer porque yo soy una mujer sin estudios, sin dinero». «Mentiras», interrumpió Elena con firmeza. «Esas son las mentiras que te metió en la cabeza para controlarte. Pero la verdad es que tu palabra vale. Tu testimonio importa. Tu vida tiene valor». A las 9 de la mañana salieron hacia la comisaría de Policía Nacional, ubicada en el centro de Sevilla. Tomaron el autobús en la esquina de la iglesia, y durante todo el trayecto, Alba sintió como si estuviera en un sueño. Era realmente ella. Alba Ramos, la mujer que había aguantado golpes durante 12 años, la que ahora iba sentada en un autobús rumbo a denunciar a su agresor. La comisaría era un edificio grande y gris, con ventanas polarizadas que no dejaban ver adentro. Había una fila de gente esperando en la entrada. Señoras con niños, hombres con papeles en las manos, abogados con trajes y portafolios. Alba se sintió pequeña e insignificante entre toda esa gente.
No pertenezco aquí, le susurró a Elena. Esta gente sabe lo que hace. Yo no sé nada. Tú perteneces en cualquier lugar donde se defienda la justicia, le respondió Elena. Y lo que tú sabes es lo más importante. Sabes lo que viviste. Cuando llegó su turno, las dirigieron a una oficina pequeña en el tercer piso. La inspectora Carmen Soto era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño profesional y una mirada que había visto demasiadas historias como la de Alba. «Señora Ramos», le dijo señalando una silla frente a su escritorio, «entiendo que quiere interponer una denuncia por violencia de género». «Sí», respondió Alba con voz temblorosa, «pero no sé por dónde empezar». «Empecemos por el principio. ¿Cuándo comenzó la violencia?» Y así, en esa oficina con olor a café frío y papel, Alba comenzó a contar su historia. Al principio, las palabras salían despacio, como agua de un grifo mal cerrado, pero conforme siguió hablando, se convirtieron en un río. Le contó sobre la primera vez que Mateo la había golpeado, 2 años después de casarse. Le había dado una bofetada porque la sopa estaba muy salada, y después había llorado y le había pedido perdón, jurando que nunca volvería a pasar. Le contó sobre el aislamiento progresivo, cómo Mateo había comenzado a criticar a sus hermanas, diciendo que la llenaban de ideas raras, cómo había empezado a quejarse cuando ella salía con amigas, hasta que dejó de salir por completo para evitar los pleitos. Le contó sobre los celos enfermizos, las acusaciones constantes de infidelidad, las revisiones de su bolso, las interrogaciones sobre cada minuto de su día. ¿Tiene fotografías de las lesiones?, preguntó la inspectora Soto. No, respondió Alba. Él siempre me pegaba donde no se viera, y cuando me pegaba en la cara, me hacía quedarme en casa hasta que se me quitaran los moratones. ¿Testigos? Los vecinos. Muchas veces gritaba tan fuerte que todos lo escuchaban. El martes que quemó mi ropa, todo el barrio de Triana lo vio. La inspectora tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, lugares, testigos. Cada pregunta era como una aguja en el corazón de Alba, pero también como una puntada que cosía las heridas abiertas. «Señora Ramos», dijo la inspectora después de 2 horas, «quiero que sepa que lo que usted vivió es un delito. La violencia de género es un delito grave en España. Su esposo puede enfrentar hasta 6 años de prisión». Alba sintió que se le cortaba la respiración. Durante 12 años había normalizado la violencia. Había pensado que era algo privado, algo de lo que no se hablaba. Escuchar que era un delito, que tenía derechos, que la ley estaba de su lado. Era revolucionario. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vamos a solicitar una orden de alejamiento. Él no podrá acercarse a usted a menos de 500 metros. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. También vamos a iniciar el proceso penal en su contra». «¿Él se va a enterar?» «Sí, va a ser notificado. Pero va a ser notificado por la autoridad, con todas las consecuencias legales, si no respeta la orden». Cuando salieron de la comisaría ya era media tarde. Alba llevaba en su bolso una copia de la denuncia y el número de expediente de su caso. Era la primera vez en su vida que tenía un documento que la respaldaba, que decía oficialmente que ella tenía razón, que lo que había vivido no era normal ni aceptable. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Elena, mientras esperaban el autobús de regreso. «Rara», admitió Alba, «como si fuera otra persona, como si me hubiera quitado un traje que me quedaba chico y me hubiera puesto uno de mi talla». «Eso es exactamente lo que pasó», sonrió Elena. «Te quitaste el traje de víctima y te pusiste el traje de mujer empoderada». En el autobús de regreso, Alba miraba por la ventana las calles de Sevilla. Era la misma ciudad de siempre, pero se veía diferente. Los colores parecían más vivos.
El ruido no le molestaba. La gente en las paradas no le daba miedo. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio, y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Cuando llegaron a la parroquia, doña Lola las estaba esperando con la cena preparada. Gazpacho con todos los acompañamientos, rebanadas de pan tostado, aguacate y limón. Era una cena de celebración, aunque nadie lo había dicho explícitamente. «¿Cómo les fue, hijas?», preguntó doña Lola mientras servía los platos humeantes. «Bien», respondió Alba, y se sorprendió de que fuera verdad. «Creo que por primera vez en 12 años alguien me escuchó de verdad». «Es que hoy hablaste con tu propia voz», le dijo Elena, «no con la voz que él te enseñó a usar. Hablaste con la voz de Alba Ramos, la mujer valiente que siempre existió, pero que había estado escondida. Esa noche, después de que Elena se fuera y doña Lola se retirara a descansar, Alba se quedó sola en la sacristía de la iglesia. Sacó de su bolso la copia de la denuncia y la leyó despacio, palabra por palabra. Al final del documento estaba su firma, una firma que había puesto con mano temblorosa, pero decidida. Una firma que decía: «Yo, Alba Ramos, no voy a permitir que me lastimen más». Por primera vez en años, se sintió orgullosa de sí misma. No del orgullo soberbio que lastima, sino del orgullo sano de quien sabe que hizo lo correcto, aunque fuera difícil. Se arrodilló junto al sofá donde había dormido las últimas 2 noches y cerró los ojos. «Dios», susurró, «no sé qué va a pasar ahora. No sé si Mateo va a respetar la orden. No sé si voy a tener fuerzas para seguir adelante. Pero sé que hoy hice algo bueno. Hoy me defendí. Gracias por darme valor». En ese momento sintió una paz que no podía explicar. Era como si una voz silenciosa pero clara le dijera que lo peor ya había pasado, que lo que venía era mejor. No sabía que tenía razón. No sabía que al día siguiente su vida daría un giro que ni siquiera había soñado. No sabía que Dios ya había preparado para ella no solo sanidad, sino también un propósito que la convertiría en luz para otras mujeres perdidas en la oscuridad. El vestido de dignidad que Dios estaba tejiendo para su alma apenas empezaba a tomar forma. El viernes amaneció con un sol brillante que se colaba por las ventanas de la iglesia como una promesa de esperanza. Alba despertó sin la pesadez en el pecho que había cargado durante años. Por primera vez desde que podía recordar, no se preguntó qué humor tendría Mateo ese día, o qué podría hacer mal que lo enojara. Se levantó despacio, doblando cuidadosamente el cobertor azul, que se había convertido en su refugio nocturno. Al hacerlo, escuchó voces en la entrada principal de la iglesia. No eran las voces familiares de doña Lola o Elena. Eran voces de varias mujeres, algunas riéndose, otras hablando en tonos suaves. Se asomó por la ventana pequeña de la sacristía y vio algo que la dejó sin aliento. En la entrada de la iglesia había un grupo de mujeres de diferentes edades, desde muchachas jóvenes hasta señoras mayores, todas cargando bolsas, cajas y paquetes envueltos en papel de colores. «Alba, ven acá, hija», gritó una voz conocida. Era doña Lola, parada en el centro del grupo con una sonrisa tan grande que le iluminaba toda la cara. Alba salió despacio, todavía con la ropa que había usado para dormir, la blusa blanca y la falda azul que Elena le había regalado ayer. Se sentía cohibida, sin saber qué esperar. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose al grupo. «Buenos días, hermana», respondieron varias voces al unísono. «Alba», dijo doña Lola, acercándose a ella. «Estas son algunas de las mujeres de nuestra comunidad y de otras parroquias hermanas del centro de Sevilla.
Anoche Elena hizo algunas llamadas. Una mujer de unos 30 años con el cabello rizado y una sonrisa contagiosa se adelantó. Alba, soy Marisa Blanco. Soy de la parroquia de San Sebastián, en el Porvenir. Cuando Elena nos contó tu historia, se le quebró la voz. Bueno, todas hemos estado ahí de alguna manera. No todas exactamente igual, añadió una señora mayor, con canas plateadas y manos curtidas por el trabajo. Pero todas sabemos lo que es sentirse perdida, sin ropa que ponerse, sin saber quién eres. Soy la hermana refugio, se presentó la señora mayor, y estas bolsas que traemos son para ti. Alba las miró confundida. ¿Para mí? Pero yo no tengo cómo pagarles. Nadie te está cobrando nada, hija, dijo Marisa, acercándose con una caja grande envuelta en papel rosa. Estas son bendiciones. Cuando Dios nos bendice, lo compartimos. Ven, dijo doña Lola, tomándola del brazo. Vamos adentro para que veas lo que el Señor preparó para ti. Todas las mujeres entraron a la iglesia, llenando el espacio pequeño con su energía alegre y sus voces cariñosas. Colocaron las bolsas y cajas en las primeras bancas, convirtiendo el templo en algo parecido a una tienda de regalos. A ver, hija, dijo la hermana refugio, esta primera caja es de mi nieta Paloma. Ella estudia diseño de moda en la Universidad de Sevilla, y cuando le platiqué de ti, se puso a separar ropa de su armario. Alba abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había blusas de colores suaves, faldas modernas pero modestas, un jersey beige de lana suave y hasta un vestido marrón con florecitas pequeñas que se veía casi nuevo. Esto es demasiado, murmuró, tocando la tela del vestido. No puedo aceptar tanto. Claro que puedes, dijo una muchacha joven que no podía tener más de 25 años. Soy Andrea Luna, de la parroquia de Santa Ana. Yo salí de una relación violenta hace 3 años. Sé lo que es no tener nada. Sé lo que es sentirse desnuda por dentro y por fuera. Andrea le entregó una bolsa mediana. Aquí hay ropa interior, pijamas, calcetines, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. Cosas que necesitas, pero que da pena pedir. Alba sintió que las lágrimas empezaban a brotar. No lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Era gratitud mezclada con incredulidad, mezclada con algo que no había sentido en años, el sentimiento de ser importante para alguien. Esta es de parte de la hermana Leticia, dijo Marisa, entregándole un paquete envuelto en papel azul claro. Ella no pudo venir porque está cuidando a su madre enferma, pero quería que supieras que está orando por ti. Dentro del paquete había un par de zapatos negros de tacón bajo, cómodos pero elegantes, y un par de zapatillas blancas que olían a nuevo. Para que camines segura, había escrito la hermana Leticia en una tarjetita. Que tus pies te lleven solo a lugares donde seas tratada con respeto. Una por una, las mujeres fueron entregando sus regalos. Había blusas de todos los colores, faldas y pantalones en diferentes tallas, porque no estaban seguras de cuál era la suya. Chales tejidos a mano, hasta un abrigo gris para el invierno que se acercaba. Pero la sorpresa más grande vino al final, cuando la hermana refugio se acercó con un paquete especial, envuelto en papel blanco con un lazo dorado. Esta es de parte de toda la congregación, dijo con voz solemne. Ábrela. Alba desenvolvió el paquete con cuidado, como si fuera algo sagrado. Dentro había un vestido blanco, sencillo pero hermoso, con mangas 3/4 y una falda que llegaba a la rodilla. Era exactamente de su talla, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Es para el domingo,
explicó la hermana Refugio, para cuando des tu testimonio en la iglesia. ¿Mi testimonio?, preguntó Alba sorprendida. Elena no te lo ha dicho todavía, sonrió doña Lola. Pero el domingo va a haber un servicio especial sobre la restauración, sobre cómo Dios toma lo que está roto y lo hace nuevo. Y queremos que compartas tu historia, añadió Marisa, para que otras mujeres sepan que sí se puede salir, que sí hay esperanza. Alba miró el vestido blanco y después miró a todas esas mujeres que la rodeaban con amor. Un mes atrás, no se habría imaginado parada en una iglesia, rodeada de gente que la amaba sin conocerla realmente, sosteniendo un vestido que representaba todo lo que nunca pensó que podría tener: dignidad, respeto, valor. ¿Y si no sé qué decir?, preguntó con voz pequeña. Solo di la verdad, respondió Andrea. La verdad tiene poder, la verdad libera, no solo a ti, sino a las mujeres que te van a escuchar. Después de que las mujeres se fueron, Alba se quedó en la iglesia rodeada de montañas de ropa nueva. Era como si hubiera despertado en un sueño. Doña Lola la ayudó a organizar todo en la sacristía, colgando la ropa en perchas improvisadas y doblando cuidadosamente cada prenda. ¿Sabes qué significa esto, hija?, le preguntó doña Lola, mientras acomodaban el vestido blanco en un lugar especial. ¿Qué? Significa que Dios está cumpliendo su promesa. Recuerda lo que dice la Biblia. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en lugar de afrenta, se gozarán en su heredad. Por tanto, en su tierra poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Alba no conocía esa parte de la Biblia, pero las palabras se clavaron en su corazón como semillas en tierra fértil. Doble honra. Dios te va a dar el doble de lo que perdiste, hija, el doble de la dignidad que te quitaron, el doble del amor que te negaron, el doble de la paz que te robaron. Esa tarde, Alba se probó diferentes conjuntos de ropa. Por primera vez en años, se miró en el espejo y se gustó lo que vio. No porque la ropa fuera cara o de marca, sino porque era ropa escogida con amor, regalada con cariño, bendecida con oración. Se puso el vestido marrón con florecitas y se miró desde diferentes ángulos. Se veía como una mujer normal, una mujer que podría ir al mercado, al trabajo, a una reunión social, sin llamar la atención por estar mal vestida o maltratada. Me veo como una persona, se dijo a sí misma en voz alta. Me veo como alguien que importa. Por la noche, mientras cenaba con doña Lola, sopa de ajo con pan tostado y huevo escalfado, llegó Elena con noticias. Alba, le dijo, hoy fui a la comisaría a preguntar sobre tu caso. La orden de alejamiento ya fue entregada a Mateo. Oficialmente ya no puede acercarse a ti. Alba sintió un alivio mezclado con miedo. ¿Cómo reaccionó? Según el oficial que lo notificó, se puso muy enojado. Gritó mucho, pero tuvo que firmar que había recibido la orden. Si se acerca a ti, va preso inmediatamente. ¿Y si no respeta la orden? Por eso, dijo Elena, sacando una tarjeta de su bolso, quiero que tengas esto. Es el número directo del oficial que está a cargo de tu caso. Si ves a Mateo en cualquier lugar, marcas inmediatamente. Esa noche, Alba se acostó en su sofá improvisado, pero esta vez rodeada de ropa nueva, colgada en perchas alrededor de la sacristía. Era como dormir en una tienda de ropa, pero una tienda llena de amor y esperanza. Antes de quedarse dormida, tocó el vestido blanco que colgaba en la percha más cercana. El domingo estaría parada frente a una congregación, contando su historia, siendo un testimonio viviente de que Dios sí rescata, sí restaura, sí viste a sus hijas con dignidad. Cerró los ojos y sonrió.
Por primera vez en 12 años, tenía ganas de que llegara el domingo. No sabía que su testimonio sería escuchado por más de 200 personas. No sabía que entre esas personas habría reporteros de radio y televisión que convertirían su historia en noticia. No sabía que Mateo, desde la taberna donde ahogaba su rabia en alcohol, vería por televisión a la mujer que había humillado, convertida en símbolo de esperanza. El vestido de dignidad que Dios estaba cosiendo para su alma estaba casi terminado. Solo faltaba el momento de lucirlo frente al mundo. El domingo amaneció claro y fresco en Sevilla, con ese aire limpio que solo se siente después de una noche de lluvia ligera. Alba despertó con mariposas en el estómago, pero eran mariposas diferentes a las que había sentido durante años. No eran las de miedo, sino las de anticipación, como cuando era niña y tenía que recitar un poema en la escuela. Se levantó antes de que saliera el sol y pasó más tiempo del usual arreglándose. Se bañó con cuidado, se peinó el cabello hacia atrás en un moño sencillo pero elegante, y se maquilló ligeramente con productos que Marisa le había regalado. Cuando se puso el vestido blanco, se sintió transformada. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Al verse en el pequeño espejo del baño, no pudo evitar recordar el sueño que había tenido la primera noche en la iglesia, cuando se vio caminando por un campo con un vestido blanco que brillaba bajo el sol. «Buenos días, princesa», le dijo doña Lola cuando la vio salir de la sacristía. «Te ves hermosa, hija mía». «Me siento diferente», admitió Alba, como si fuera otra persona. «No eres otra persona», sonrió doña Lola mientras preparaba café y tostadas. «Eres la misma Alba de siempre, pero ahora te ves como Dios siempre te ha visto. Valiosa, digna, hermosa». A las 9 de la mañana, comenzaron a llegar personas para el servicio especial. Pero no era la congregación pequeña de 60 personas que Alba esperaba. La noticia del testimonio se había corrido por las redes de iglesias de Sevilla y venía gente de todas partes de la ciudad. Había familias completas, parejas jóvenes, señoras mayores, adolescentes. Pero lo que más llamó la atención de Alba fue la cantidad de mujeres que llegaban solas, muchas con esa mirada que ella conocía tan bien. La mirada de quien ha sufrido en silencio. «Elena», le dijo Alba, acercándose nerviosa. «Hay mucha gente. No sé si pueda hablar frente a tanta gente». «Mira a tu alrededor, hermana», le respondió Elena, señalando a las mujeres que seguían llegando. ¿Ves a esas señoras? Muchas de ellas están viviendo lo que tú vivías hace una semana. Necesitan escuchar que sí se puede salir. Necesitan verte a ti, vestida de blanco, de pie libre. A las 10 en punto comenzó el servicio. La iglesia estaba completamente llena, con gente parada en los pasillos y hasta afuera en el pequeño patio. El párroco don Ricardo dio una bienvenida especial, explicando que era un día de celebración y testimonio. Cantaron himnos que Alba no conocía, pero que llenaron su corazón de una paz inexplicable. Era música que hablaba de libertad, de restauración, de nuevos comienzos. Cuando llegó el momento de las ofrendas, Alba vio algo que la conmovió profundamente. Muchas de las mujeres que había conocido durante la semana pusieron dinero en el platillo, pero también pusieron papelitos doblados. «Son peticiones de oración», le susurró doña Lola. «Muchas pidiendo valor para salir de situaciones como la tuya». Después de una predicación breve sobre la restauración divina, Elena se levantó para presentar a Alba. «Hermanos», dijo con voz clara y fuerte, «hoy tenemos entre nosotros un testimonio viviente del poder transformador de Dios.
Hace una semana esta mujer llegó a nuestra iglesia en la noche, sin nada más que la ropa puesta y un corazón roto. Hoy está aquí, vestida de blanco, para contarnos cómo Dios puede tomar las cenizas de nuestra vida y convertirlas en belleza. Alba se levantó con las piernas temblando. Caminó hacia el frente de la iglesia sintiendo los ojos de más de 200 personas sobre ella, pero extrañamente no se sintió juzgada. Se sintió acompañada. Se paró frente al micrófono y respiró profundo. El silencio en la iglesia era total. «Mi nombre es Alba Ramos», comenzó, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Hace una semana mi marido quemó toda mi ropa en el patio de nuestra casa. Mientras veía mis vestidos convertirse en cenizas, pensé que mi vida también se estaba quemando». Un murmullo de compasión se extendió por la congregación. Varias mujeres se enjugaron los ojos. «Durante 12 años», continuó Alba, «viví en una casa que parecía hogar, pero era una cárcel. Durante 12 años me dijeron que no valía nada, que no servía para nada, que nadie me iba a querer. Durante 12 años creí esas mentiras». Su voz se hizo más firme conforme siguió hablando. «Pero esa noche, cuando ya no tenía nada que perder, encontré algo que había perdido hace mucho tiempo. Encontré mi voz. Y mi voz dijo, «Ya no más». Mi voz dijo, «Esto se acabó». Mi voz dijo, «Yo valgo más que esto». Los amén comenzaron a escucharse por toda la iglesia. «Llegué aquí sin nada», siguió, «sin ropa, sin dinero, sin familia, sin esperanza. Pero encontré algo que no sabía que existía. Encontré una familia que me amó sin conocerme. Encontré mujeres que me vistieron no solo con ropa nueva, sino con dignidad nueva». Alba señaló su vestido blanco. «Este vestido que tengo puesto no es solo tela, es símbolo de que Dios puede tomar a una mujer que se sentía sucia, despreciada, sin valor, y vestirla como a una hija del rey». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchas mujeres en la congregación. Alba vio a una señora joven en la tercera fila que sollozaba sin control, y supo instintivamente que estaba viviendo lo mismo que ella había vivido. «Hermanas», dijo, dirigiéndose directamente a las mujeres, «si hay alguien aquí que está viviendo lo que yo viví, quiero decirles algo. Ustedes valen. Su vida tiene valor. Sus sueños importan. Y no tienen que quedarse calladas». Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. «Hace una semana puse una denuncia contra mi agresor. Por primera vez en 12 años, alguien me dijo que lo que me habían hecho era un delito, no algo normal. Por primera vez en 12 años, la ley me protegió a mí, en lugar de proteger a él». Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en una ovación que duró varios minutos. «Dios no quiere que sus hijas vivan con miedo», continuó cuando el aplauso se calmó. «Dios quiere que caminemos con la cabeza en alto, que nos veamos en el espejo y nos gustemos, que sepamos que somos valiosas». Se dirigió hacia donde estaban sentadas las mujeres de la iglesia que la habían vestido. «Estas mujeres me enseñaron algo que había olvidado, que cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, somos imparables, que cuando nos unimos en amor, podemos cambiar vidas». Terminó su testimonio con las palabras que Elena le había enseñado durante la semana. «Si Dios pudo vestir mi alma con dignidad después de que la humillación me dejara desnuda, puede hacer lo mismo por cualquiera. No importa qué tan rota estés, no importa qué tan perdida te sientas. Dios es especialista en tomar pedazos y hacer obras maestras». Cuando terminó, el silencio duró apenas unos segundos, antes de que toda la iglesia se pusiera de pie en una ovación que pareció durar eternamente. Pero lo más impactante no fueron los aplausos.
fue lo que pasó después. Una por una, mujeres comenzaron a levantarse y caminar hacia el frente. Primero fue la señora joven de la tercera fila, luego una adolescente, después una mujer mayor. En total, 17 mujeres se acercaron al altar, muchas llorando, todas pidiendo oración, varias pidiendo información sobre cómo poner una denuncia. Elena y las mujeres de la iglesia las rodearon, orando con cada una, tomando nombres y números de teléfono, conectándolas con recursos de ayuda. Entre las personas que habían llegado al servicio estaba Roberto Ruiz, reportero de Radio Sevilla, una estación local que transmitía por toda la provincia. Al final del servicio, se acercó a Alba. «Señora Ramos», le dijo, «soy reportero de radio. Me gustaría hacerle una entrevista sobre su historia, si usted está de acuerdo. Creo que su testimonio podría ayudar a muchas mujeres más». Alba miró a Elena, quien asintió con una sonrisa. «Sí», dijo. «Venga a contarla». Esa misma tarde, en los estudios de Radio Sevilla, en el centro de la ciudad, Alba contó su historia al aire. La entrevista duró 1 hora y fue retransmitida por varias estaciones hermanas en toda España. Pero lo que nadie sabía era que en una taberna de Triana, Mateo Castro estaba tomando cerveza tras cerveza, mientras escuchaba la radio del establecimiento. Cuando escuchó la voz de su esposa contando al mundo entero lo que él le había hecho, se puso pálido como un muerto. La mujer que había humillado, que había quebrado, que había convertido en una sombra de sí misma, ahora era una voz de esperanza para miles de mujeres. La mujer cuya ropa había quemado ahora vestía dignidad que ningún fuego podría tocar jamás. Por primera vez en su vida, Mateo Castro sintió vergüenza de sí mismo. 3 meses después del testimonio que cambió su vida, Alba Ramos se despertaba cada mañana en una pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio de La Macarena, a solo 10 minutos de la parroquia de San Gonzalo. No era una casa grande ni lujosa, pero era suya, alquilada con el dinero que ahora ganaba como coordinadora del nuevo programa Mujeres de Valor, que había nacido de su testimonio. La transformación había sido rápida, pero sólida. Después de la entrevista de radio, habían llegado llamadas de toda España, mujeres contando historias similares, pidiendo ayuda, buscando esperanza. Elena y don Ricardo se habían dado cuenta de que tenían algo más grande entre las manos que un simple testimonio. Tenían el comienzo de un ministerio. Esa mañana de martes, Alba se levantó temprano para prepararse para una actividad que había llegado a amar más que cualquier otra cosa, su clase de costura en el centro comunitario de la parroquia. Se vistió con una blusa azul claro bordada a mano y una falda gris que había aprendido a hacer ella misma en las últimas semanas. Al mirarse en el espejo de su habitación, un espejo de cuerpo completo que Marisa le había regalado para su nueva casa, ya no veía a la mujer quebrada que había llegado a la iglesia hace 3 meses. Veía a una mujer segura de sí misma, con propósito, con brillo en los ojos. Desayunó tranquila en su pequeña cocina, café con leche que había aprendido a hacer como doña Lola se lo había enseñado, tostadas con mermelada de fresa y un huevo revuelto. Comida sencilla, pero comida en paz, sin prisa, sin miedo. A las 9 de la mañana llegó al centro comunitario, que la parroquia había adaptado en un local que antes había sido una antigua panadería abandonada. El letrero en la puerta decía: Centro de Capacitación Mujeres de Valor. Aprendemos, crecemos, prosperamos. Adentro, la esperaban 8 mujeres sentadas en sillas plegables alrededor de máquinas de coser donadas por empresas locales.
Cada una de ellas tenía una historia similar a la de Alba, y cada una estaba aprendiendo no solo a coser, sino a reconstruir su vida. «Buenos días, hermanas», la saludó Alba, y el coro de «Buenos días, maestra Alba» le llenó el corazón como cada mañana. Ahí estaba Patricia, de 28 años, que había llegado al centro con su hija de 6 años, después de escapar de un marido que la golpeaba cada vez que bebía. Estaba aprendiendo a hacer uniformes escolares y ya tenía 3 clientes regulares en el barrio. También estaba doña Carmen, de 55 años, que después de 25 años de matrimonio abusivo, había encontrado el valor para irse cuando su nieta le preguntó por qué siempre tenía moratones. Ahora hacía vestidos para fiestas y había descubierto que tenía un talento natural para los bordados. «¿Cómo van con los proyectos de esta semana?», preguntó Alba, revisando el trabajo de cada una. «Maestra», dijo Lupita, una muchacha de 24 años que había llegado 2 meses atrás. «Terminé la blusa que me encargó la señora García, pero tengo una pregunta sobre el precio. No sé si estoy cobrando muy poco». Era una pregunta que Alba escuchaba frecuentemente. Mujeres que habían sido devaluadas durante años tenían dificultad para poner precio justo a su trabajo. «A ver, muéstrame», dijo Alba, examinando la blusa. «Lupita, esto es trabajo de calidad. Los acabados están perfectos, la costura está recta, el bordado a mano es hermoso. ¿No puedes cobrar menos de 30 euros por esto? Pero no es mucho. Es lo justo. Tu tiempo vale, tu talento vale, tu trabajo vale. No vuelvas a regalar tu esfuerzo». Mientras las mujeres trabajaban en sus proyectos, Alba circulaba entre ellas, enseñando técnicas, resolviendo problemas, pero sobre todo recordándoles constantemente su valor. A las 11 llegó una visitante especial, la inspectora Carmen Soto, la misma que había tomado la denuncia de Alba 3 meses atrás. Venía con noticias. «Alba», le dijo apartándola un momento, «quería informarte personalmente. El caso contra Mateo Castro va a juicio el próximo mes. Tenemos suficiente evidencia, incluidos los testimonios de los vecinos que presenciaron el incidente de la ropa quemada». Alba sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de miedo, sino de responsabilidad. «¿Tendré que testificar?» «Sí, pero no estarás sola. Además, tu valentía al poner la denuncia ha inspirado a otras mujeres. Tenemos 3 casos más contra él de violencia de género anterior. Mujeres que antes tenían miedo de hablar, ahora encontraron valor». Esa tarde, después de que terminó la clase, Alba se quedó en el centro trabajando en un proyecto especial. Un vestido de novia para Sandra, una de las primeras mujeres que había respondido a su testimonio. Sandra se había divorciado de su esposo abusivo y ahora se iba a casar con un hombre que la trataba con amor y respeto. «Quiero que sea usted quien me haga el vestido», le había dicho Sandra, «porque usted me enseñó que merezco amor verdadero». Mientras Alba trabajaba en el delicado encaje del vestido, sus pensamientos volaron a todo lo que había cambiado. El Centro Mujeres de Valor ya había capacitado a más de 40 mujeres en sus 3 meses de existencia. 12 de ellas habían iniciado sus propios pequeños negocios de costura. 5 habían regresado a estudiar. Y todas, absolutamente todas, habían recuperado algo que habían perdido: la confianza en sí mismas. El programa había crecido tanto que ya tenían lista de espera. Habían agregado clases de alfabetización para las mujeres que no sabían leer, talleres de autoestima y hasta un grupo de apoyo legal con abogadas voluntarias. Pero lo que más orgullosa tenía a Alba era la cooperativa que habían formado. Hilos de Esperanza se llamaba, y era una empresa donde las mujeres graduadas del programa
podían vender sus productos. Habían conseguido contratos con 3 tiendas de ropa en el centro de Sevilla, y hasta habían recibido un pedido de uniformes para una escuela primaria. A las 6 de la tarde, cuando ya oscurecía, Alba cerró el centro y caminó las 5 calles hasta su casa. En el camino se detuvo en la panadería de don Manuel, donde ahora entra regular. «¿Lo de siempre, señora Alba?», le preguntó don Manuel con una sonrisa. «Sí, don Manuel. 2 bizcochos y una barra de pan para mañana». Era una rutina simple, pero que a Alba le daba una paz inmensa. Tener rutinas propias, decidir qué comprar, caminar sola por la calle sin miedo, ser conocida en el barrio como la señora Alba y no como la esposa de Mateo. Al llegar a su casa, encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. El corazón se le aceleró por un momento. Durante las primeras semanas después de la denuncia, había tenido pesadillas de que Mateo encontrara su dirección. Pero al ver el membrete, reconoció que era de la Universidad de Sevilla. Abrió el sobre con manos temblorosas. Era la respuesta a la solicitud que había enviado semanas atrás. «Estimada señora Ramos, nos complace informarle que ha sido aceptada en nuestro programa de educación para adultos, carrera de trabajo social. Las clases comenzarán el próximo semestre». Se sentó en su pequeña sala y leyó la carta 3 veces. A los 35 años, iba a cumplir el sueño que había tenido de adolescente, y que Mateo le había dicho que era imposible, porque ella no tenía cabeza para estudiar. Esa noche, después de cenar, un salmorejo que había aprendido a hacer viendo videos en YouTube, Alba se sentó en su escritorio pequeño para escribir en el diario que Elena le había regalado. «Querido diario, hace 3 meses pensé que mi vida había terminado cuando vi mis vestidos quemándose. Hoy sé que ese fuego no quemó mi vida. Quemó mi prisión. Quemó las cadenas que me tenían atada. Quemó a la mujer que creía que no valía nada. De esas cenizas nació una mujer nueva. Una mujer que ahora ayuda a otras mujeres a encontrar su valor. Una mujer que va a estudiar una carrera universitaria. Una mujer que tiene su propia casa, su trabajo, su propósito. Mañana comienza el juicio contra Mateo. Tengo miedo, pero no es el mismo miedo de antes. Es el miedo normal de quien va a hacer algo difícil pero correcto, porque ahora sé que no estoy sola. Tengo una familia de mujeres valientes que me respaldan. Gracias, Dios, por vestir mi alma con dignidad. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no lastima, no humilla, no quema. El amor verdadero edifica, fortalece, dignifica. Mañana me pondré mi vestido azul, el que hice con mis propias manos, y caminaré a ese juzgado con la cabeza en alto. No como una víctima, sino como una sobreviviente. No como alguien que busca venganza, sino como alguien que busca justicia. Y cuando todo termine, regresaré a mi centro, a mis mujeres, a mi nueva vida, porque ahora sé algo que no sabía antes. Soy Alba Ramos, hija de Dios, mujer de valor, y mi historia apenas comienza. Cerró el diario y se preparó para dormir. Mañana sería un día difícil, pero ya no era la mujer que había llegado a la iglesia esa noche de marzo, con solo 30 euros y un corazón roto. Era una mujer vestida por Dios, con un traje que ningún fuego podría quemar jamás. El traje de la dignidad. El día del juicio amaneció despejado en Sevilla, con uno de esos cielos azules intensos que solo se ven en Andalucía. Alba se levantó a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había dormido poco. No por miedo, sino por la anticipación de cerrar un capítulo de su vida para siempre.
Se vistió con el vestido azul marino que había confeccionado con sus propias manos 2 semanas atrás. Era sencillo, pero elegante, con mangas 3/4 y un cuello alto que le daba un aire profesional. Se peinó con un moño bajo y se puso los pendientes de perlas que las mujeres del centro le habían regalado como muestra de apoyo. Al verse en el espejo, Alba vio a una mujer completamente transformada. No solo físicamente, sino en la esencia. Los ojos que antes reflejaban miedo, ahora irradiaban determinación. Los hombros que antes se encorvaban de vergüenza, ahora se mantenían erguidos con dignidad. A las 7 de la mañana llegaron a su casa Elena, doña Lola y 6 de las mujeres del centro, mujeres de valor. No venían solo a acompañarla al juzgado, venían como testigos vivientes de lo que la vida de una mujer podía llegar a ser cuando se liberaba de las cadenas del abuso. ¿Lista, hermana?, le preguntó Elena. Más que lista, respondió Alba con una sonrisa serena. He esperado este momento durante 12 años. El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla estaba ubicado en un edificio imponente del centro histórico. Cuando llegaron, Alba se sorprendió de ver a más gente de la que esperaba. Habían venido reporteros de varios medios, no solo locales, sino nacionales. Su historia se había vuelto símbolo de esperanza para mujeres de toda España. En la sala de audiencias, Alba se sentó en la sección reservada para la parte acusadora. Del otro lado del pasillo, por primera vez en 4 meses, vio a Mateo Castro. El hombre que durante 12 años había sido la fuente de su terror, ahora le pareció pequeño e insignificante. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Vestía un traje arrugado y mantenía la mirada fija en el suelo. Ya no era el gigante aterrador de sus pesadillas. Era simplemente un hombre roto que había perdido el control sobre su víctima. Cuando sus ojos se encontraron por un segundo, Alba no sintió miedo. Sintió algo que no esperaba. Lástima. Lástima por un hombre que había desperdiciado 12 años de su vida, lastimando a alguien que lo había amado. El juicio duró 3 horas. La inspectora Soto presentó las evidencias. Fotografías del patio con los restos de ropa quemada. Testimonios de 5 vecinos que habían presenciado los gritos y la violencia. Informes médicos de las veces que Alba había ido a centros de salud con lesiones accidentales. Pero el momento más poderoso llegó cuando Alba fue llamada a declarar. Caminó hacia el estrado con paso firme, la cabeza alta, las manos estables. El juez, un hombre mayor de mirada sabia, la invitó a tomar asiento. «Señora Ramos», le dijo, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que vivió durante su matrimonio? Alba respiró profundo y comenzó a hablar. No con la voz quebrada de una víctima, sino con la voz clara de una sobreviviente que había encontrado su fuerza. Contó sobre los 12 años de violencia física y psicológica, sobre el aislamiento sistemático que la había separado de familia y amigos, sobre la humillación constante que había erosionado su autoestima hasta convertirla en sombra de sí misma. «El día que quemó mi ropa», dijo mirando directamente al juez, «no solo quemó tela, quemó el último vestigio de la mujer que yo había sido, pero sin saberlo, también quemó las cadenas que me tenían prisionera». Su voz se fortaleció conforme continuaba. «Durante años creí que merecía ese trato. Creí que no valía nada, que no tenía opciones, que dependía completamente de él. Pero esa noche, viendo mis vestidos convertirse en cenizas, entendí algo. Él no estaba quemando mi ropa. Estaba quemando su último rastro de poder sobre mí». Cuando el abogado defensor trató de minimizar los hechos, sugiriendo que habían sido problemas matrimoniales normales,
Alba respondió con una calma que sorprendió hasta a ella misma. «Señor abogado», le dijo, «durante 12 años normalicé la violencia, porque no sabía que había otra manera de vivir. Pero ahora dirijo un centro donde ayudo a mujeres que viven lo mismo que yo viví. Y puedo asegurarle que los golpes, las humillaciones y el terror no son problemas matrimoniales normales. Son delitos». Cuando llegó el turno de Mateo para declarar, Alba lo vio acercarse al micrófono como el hombre derrotado que era. Su voz salió temblorosa, quebrada. Yo no quería lastimar a Alba», murmuró. «Tomaba mucho, me enojaba, pero no quería lastimar a nadie». «¿Reconoce usted que golpeó a su esposa repetidamente durante 12 años?» le preguntó el fiscal. Mateo miró hacia el suelo, después hacia Alba, y finalmente asintió. «Sí», susurró. «Sí, la golpeé». «¿Reconoce que quemó sus pertenencias personales como forma de humillarla y controlarla?» «Sí». «¿Reconoce que sus acciones constituyeron violencia de género?» Mateo se quedó en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Sí, soy culpable». El juez recesó para deliberar, pero el veredicto era evidente. Cuando regresó una hora después, su voz resonó clara y firme por toda la sala. «Mateo Castro, este tribunal lo encuentra culpable de violencia de género agravada y daño psicológico. Lo condeno a 4 años de prisión, así como a pagar una indemnización por daños morales a la víctima. Además, queda prohibido de acercarse a la señora Ramos por un período de 10 años. El mazo del juez resonó como el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida. Cuando salieron del juzgado, Alba fue rodeada por reporteros, pero antes de hablar con ellos, se dirigió a las mujeres de su centro que la habían acompañado. «Hermanas», les dijo, «esto no es solo justicia para mí, es justicia para todas nosotras. Es la prueba de que nuestras voces importan, de que nuestras vidas valen, de que ya no tenemos que callar». Una de las reporteras le acercó el micrófono. «Señora Ramos, ¿qué siente ahora que se hizo justicia?» Alba pensó la respuesta cuidadosamente. «Siento paz. Siento que el círculo se ha cerrado. Pero sobre todo, siento esperanza por todas las mujeres que todavía viven lo que yo viví. Quiero que sepan que sí se puede salir, que sí hay vida después del abuso, que sí merecen amor verdadero». ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? Que no están solas, que valen mucho más de lo que les han hecho creer, que hay gente dispuesta a ayudarlas, lugares donde pueden encontrar apoyo, y que el miedo no tiene que ser más fuerte que su valor. 6 meses después, Alba Ramos se despertaba cada mañana en una pequeña casa, pero acogedora, en las afueras de Sevilla. No era su casa, era la nueva sede del Centro Mujeres de Valor, que había crecido tanto que necesitaba instalaciones más grandes. El jardín estaba lleno de mujeres de todas las edades. Sus hijos corrían entre los árboles frutales y el aire se llenaba de risas y conversaciones. Era la inauguración oficial del nuevo centro, pero también era una celebración de algo más grande. Una comunidad de mujeres que se habían negado a seguir siendo víctimas. Alba vestía un vestido blanco que ella misma había diseñado y confeccionado. No era el mismo vestido blanco de su primer testimonio, pero tenía el mismo significado. Pureza, nuevo comienzo, dignidad restaurada. Elena se acercó a ella con una sonrisa radiante. «¿Te das cuenta de lo que has logrado, hermana?», le dijo, señalando a las más de 50 mujeres que llenaban el jardín. «Todas estas mujeres están aquí porque tu valor les dio valor». Alba miró a su alrededor. Ahí estaba Patricia, que ahora tenía su propio taller de costura
y había comprado una casa pequeña para ella y su hija. Estaba doña Carmen, que había terminado la primaria a los 57 años y ahora daba clases de bordado. Estaba Sandra, radiante en su nuevo matrimonio, cargando al bebé que había nacido en un hogar lleno de amor. No fue solo mi valor, respondió Alba. Fue Dios usando mi dolor para crear algo hermoso. Fue Él tomando las cenizas de mi vida vieja y sembrando flores en ellas. Cuando llegó el momento de los discursos, Alba se paró frente a todas las mujeres que habían llegado a ser su familia. Hermanas, comenzó. Hace 1 año y medio, un hombre quemó mi ropa pensando que estaba quemando mi dignidad. No sabía que estaba liberándome. No sabía que Dios iba a usar ese fuego para purificarme, para fortalecerme, para prepararme para esto. Su voz se hizo más fuerte conforme continuaba. Cada una de ustedes llegó aquí rota de alguna manera, algunas golpeadas, otras humilladas, todas sintiéndose sin valor. Pero miren lo que somos ahora. Somos madres valientes, trabajadoras independientes, mujeres que se respetan a sí mismas y exigen respeto de otros. Los aplausos comenzaron suaves, pero se intensificaron hasta convertirse en una ovación. El vestido que llevo puesto, dijo, señalando su vestido blanco, lo hice con mis propias manos, así como cada una de ustedes está construyendo su nueva vida con sus propias manos. Ya no somos víctimas, somos creadoras, sanadoras, guerreras. Terminó con las palabras que se habían convertido en el lema del centro. Dios viste a sus hijas con dignidad, que ningún fuego puede quemar, y nosotras somos la prueba viviente de esa promesa. Esa noche, cuando todos se habían ido, y Alba caminaba sola por el jardín del nuevo centro, se detuvo frente a un rosal que habían plantado ese día. Las rosas eran blancas, perfectas, y brillaban bajo la luz de la luna. Pensó en Mateo, que ahora cumplía su condena en una prisión estatal. No sentía odio hacia él, ni tampoco lástima. Simplemente había dejado de ser importante en su vida. Era parte de su pasado, pero ya no definía su futuro. Pensó en las mujeres que seguían llegando al centro cada semana, buscando lo mismo que ella había encontrado. Esperanza, dignidad, un nuevo comienzo. Pensó en su carrera universitaria, que comenzaría el próximo mes. A los 37 años, iba a estudiar trabajo social para profesionalizar la ayuda que ya estaba dando. Pero sobre todo, pensó en la niña que había sido, en la joven que había soñado con hacer algo importante con su vida, en la mujer que había creído que sus sueños habían muerto. Gracias, susurró hacia el cielo estrellado. Gracias por no abandonarme cuando yo me abandoné. Gracias por vestirme con dignidad cuando me sentía desnuda. Gracias por convertir mi dolor en propósito. Una brisa suave movió las hojas del rosal, y Alba sonrió. Sabía que su historia apenas comenzaba. Sabía que había miles de mujeres más, esperando encontrar su voz, su valor, su dignidad. Y ella estaría ahí, vestida con el traje que Dios le había tejido. Un traje de esperanza, fortaleza y amor, para ayudarlas a encontrar el suyo. El fuego que había quemado su ropa se había convertido en la llama que ahora iluminaba el camino para otras mujeres perdidas en la oscuridad. Y esa llama ardería para siempre. 2 años después, Alba Ramos se graduó con honores de la carrera de Trabajo Social. Su tesis titulada De las cenizas a la dignidad, un modelo de restauración para mujeres sobrevivientes de violencia de género, se convirtió en referencia nacional para programas similares. El Centro Mujeres de Valor se expandió a 5 ciudades de Andalucía, y la cooperativa y los
Hilos de esperanza. Llegó a tener contratos internacionales. Alba nunca se volvió a casar, pero nunca se sintió sola. Estaba rodeada de una familia de mujeres valientes que habían aprendido, como ella, que el amor verdadero nunca lastima, nunca humilla, nunca quema. Su vestido de dignidad brillaba cada día más fuerte. Hemos llegado al final de esta increíble historia. ¿Qué te pareció el viaje de Alba? ¿Qué momento te impactó más? Déjanos tus comentarios abajo. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Hasta el próximo video.